Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el dilema del espacio en marco intuitivo. El objetivo de este capítulo es ofrecer un panorama de diseño para el establecimiento del negocio. Una vez que nosotros hemos analizado el tema de la localización para un proyecto, queda pensar ahora en cómo vamos a definir ese lugar ya seleccionado dentro de lo que sería el espacio. Aquí es conveniente, a diferencia de muchas obras, verlo con una postura intuitiva en la cual la imaginación es un punto clave para poder definir la estructura que le dará fuerza, que le dará de alguna manera un grado de identificación hacia, digamos, al segmento de mercado que se decida atender y también tener un grado de reconocimiento a través de las unidades económicas que ya estén operando, sean competidoras o no. La definición del espacio partiría de lo que es la imaginación que tendrían los futuros propietarios del negocio de cómo sería o de cómo estaría instalado ese negocio en el lugar que previamente a través de un análisis riguroso sobre el tema de la localización, ahora queda definir de ese lugar cómo podrían darle el mayor y el mejor impacto posible para la identidad del negocio. Entonces, la pregunta de cómo sería su negocio también, de alguna forma, implica el tratar de pensar cuál es ese factor diferenciador en relación a los diversos negocios que de alguna manera tienen un giro similar al que se va a presentar en este proyecto. En esa lógica, eh, cabe señalar que dentro de esa imaginación es importante pensar en los exteriores, es decir, cómo les gustaría que se viera su proyecto. En segundo lugar, cómo estaría constituido en su interior para que la organización pueda operar y funcionar adecuadamente y al mismo tiempo ofrecer algo más de lo que no se vería en otro tipo de negocios. Entonces, como le he comentado en sesiones anteriores, el llevar a cabo un proyecto, un negocio, no es solamente la parte racional, la parte constitutiva que nosotros vemos ya sea a través de la ley, a través de las recomendaciones técnicas, sino también ese grado de emoción o ese conjunto de emociones que podrían de alguna forma darle un valor diferenciador al proyecto desde la postura de los propietarios y posteriormente toda esa filosofía que se va creando, poderla transmitir en primera instancia a los futuros trabajadores o empleados del proyecto y de alguna manera a los clientes y a las personas que de alguna forma estén interactuando en este círculo de relaciones para que el significado del proyecto sea mayor. En ese sentido, esta postura intuitiva implicaría primeramente que tanto los propietarios como el cuerpo de investigación, como los inversionistas que de alguna manera estén completamente involucrados desde el principio con llevar a cabo un negocio, hacer una exploración flexible sobre negocios similares al que se pretende llevar a cabo. Esto significa de alguna manera entrar en un gran dilema que es una mezcla de conocimientos, una mezcla de nociones en las cuales el tramo subjetivo y objetivo van a estar, digamos, balanceados o se procurará estar balanceado una vez que nosotros vayamos observando qué negocios tienen características similares. Aquí, dentro de esta lógica y dentro de este conjunto de emociones, es como nosotros vamos a tratar de definir cómo se va a componer el negocio dentro de ese espacio. Para ello, se debe apoyar de la observación. Aquí la exploración flexible también significa el de que los futuros emprendedores puedan salir al campo, puedan salir a la calle, a la avenida y empezar a observar negocios similares al proyecto que quieren llevar a cabo.
significa salir, ver el entorno, disfrutar del entorno, estar analizando detenidamente, por ejemplo, eh, los colores, las fachadas, las divisiones de negocio, el tipo de cliente o el tipo de personas que entran o interactúan con ese negocio y de esa forma tener una idea indirecta de qué elementos son comunes o esenciales para poder llevar a cabo un proyecto con ciertas características similares. De esa observación, nosotros podemos crear mentalmente o de una forma más detallada, como una especie de gráfico, una especie de diagrama, cómo es que el negocio podría estar constituido en su interior, cuáles serían de alguna forma las dimensiones que debería poseer para cubrir con ciertas necesidades, no solamente en la atención al cliente, sino también en la forma en cómo la combinación entre lo que es el uso de los equipos, la contratación del personal, los recorridos que debe haber de un tramo a otro dentro de las instalaciones, pues de alguna manera derivan mucho de lo que se pueda observar en el entorno. Entonces, la primera parte de esta exploración flexible es que a través de la observación se puede hacer, digamos, una idea muy básica de lo que es común observar y de lo que es común eh, incluir dentro de lo que son las instalaciones y posteriormente lo que uno prefiere dentro de estas instalaciones y fuera de las mismas. Entonces, esta mezcla de la subjetividad y la objetividad es parte primordial para definir posteriormente lo que va a ser el concepto. Un segundo paso es el tema de la comparación. La exploración flexible nos permite destinar el tiempo que los propietarios o los futuros emprendedores decidan eh, mezclar, decidan utilizar para conocer diversos negocios, sus divisiones, su forma en cómo operan, su forma de hacer las cosas y hacerlas bien. Y en esa perspectiva, pues tratar de comparar diferentes diseños de acuerdo a la experiencia que les dio la observación y de esa manera visualizar cuáles son las ventajas y desventajas de tener una división, de tener un cierto tipo de instalación, de contar con ciertas áreas, entre muchas otras. En esa vertiente, la comparación nos va a llevar a lo que sería la proyección distintiva, que es básicamente cómo es que los emprendedores, una vez que ya observaron el entorno, diseñarían las instalaciones de manera intuitiva, aclaro, de cómo sería su negocio. De esta forma, tendrían una idea de las dimensiones, tendrían una idea de las divisiones, tendrían una idea de los tonos, los colores que se manejarían, entre otras vertientes. Ahora bien, pasamos a lo que es la percepción del espacio. Es decir, una vez que yo salí al campo y observé y tuve experiencia sobre negocios similares al que se pretende llevar, ahora es cómo yo percibo este negocio para que sea diferenciador y al mismo tiempo tenga las previsiones necesarias que puedan darle un muy buen funcionamiento al negocio, que tanto los empleados como los clientes estén completamente cómodos y, claro está, felices. En esa percepción del espacio vamos a intuir lo que es el diferencial de valor, que lo vamos a mencionar siempre a un valor positivo. Esto significa que todo lo que hagamos en las instalaciones, tanto en el diseño, tanto en el desarrollo y en la implementación de las mismas, nosotros tenemos que visualizar cómo podemos generar un valor positivo en cada una de estas ideas que se vayan implementando sobre el diseño, desarrollo e implementación. Esto se parece mucho a lo que platicamos sobre los inductores de valor en el tema de localización
en el cual hablábamos de cómo generar un beneficio económico considerando todos los factores y que sea, digamos, aquellos los más representativos para distinguir la localización del futuro negocio. Aquí en la percepción del espacio, el beneficio que nosotros vamos a buscar tiene que ver fundamentalmente con todos los elementos que se van a unir para formar el todo del negocio ya visto como un espacio o como las instalaciones. En ese diferencial podemos evaluar una serie de variables que nos permitan buscar siempre ese valor residual en positivo. Por ejemplo, el tema de la inversión. Si nosotros vamos, por ejemplo, a comprar un terreno, vamos a construir sobre ese terreno para crear una planta, para crear un edificio, por ejemplo, de oficinas o para diseñar a lo mejor un almacén, una bodega, o en su defecto se piensa rentar un local o una serie de locales con carácter comercial. El tema de la inversión es clave aquí. No se trata de pensar cuánto es lo que se va a gastar de dinero, sino cuánto es lo que se va a colocar de capital para que con ese espacio no solamente podamos tener un impacto visual con los clientes, con los proveedores, con los empleados, sino que ese impacto se pueda de alguna manera traducir en ingresos que con el tiempo permitan recuperar lo desembolsado en dichas instalaciones y también generar excedentes continuos que serían los beneficios económicos. Entonces, todo lo que nosotros desembolsemos para el tema del espacio, para el tema de las instalaciones, tiene que hacerse con la visión de inversión. Es decir, es un desembolso de capital con el fin de recuperarlo y generar excedentes. De esa forma, teniendo esa mentalidad, todo lo que nosotros veamos en el espacio tendrá un sentido de valor. Es decir, siempre estaremos buscando un diferencial que nos permita alcanzar el beneficio económico. De la inversión tenemos la siguiente variable que va en respuesta también al estudio de mercado, que es primeramente la generación de ingresos y en segundo lugar el incremento de estos ingresos en el tiempo. Si bien sabemos que debemos atender a un segmento de mercado, a un grupo de clientes muy bien definido, también el espacio tiene que garantizar ese tipo de ingresos. Por ejemplo, si de alguna manera no hemos visto algunos negocios que tienen grandes muros, pues prácticamente vamos a encontrar a aquellos que, por ejemplo, ofrecen ese espacio para que se coloquen, por ejemplo, grandes espectaculares. Entonces, esos muros que a lo mejor no tenían una importancia en las instalaciones, ahora se le ha colocado un espectacular que le genera valor, ¿ok? Y puede cobrar por ello. Entonces, algo que no estaba pensado para ese fin, ahora se constituyó para ese fin. Y es un ingreso que a lo mejor no está dirigido a los intereses del mismo giro, pero genera de alguna manera un impacto adicional en las finanzas del mismo negocio. Entonces, cuando nosotros pensemos en las instalaciones, tenemos que ver que todas las instalaciones deben generar ingresos de alguna manera o buscar el potencial de ingresos. En un momento daremos otros ejemplos sobre esta base. Otro punto es el tema de la reducción de los costos, es decir, que el diseño de las instalaciones, si bien es cierto, puede llevar un desembolso fuerte al inicio para las adecuaciones correspondientes, para el cumplimiento de ciertos objetivos, también se debe estar buscando a la par cómo reducir costos con el tiempo. Es decir, que a lo mejor en el principio tenemos que desembolsar una fuerte suma de capital, pero eso nos va a permitir con las adecuaciones generar una reducción de costos en el tiempo que va a, de alguna forma, observarse en las utilidades. Entonces aquí es lo que nosotros veríamos con el tiempo, la posibilidad de que un negocio se pueda convertir o pueda contener una economía de escala. Otro punto importante es la búsqueda de ahorros o la generación de ahorros. Esto parte podríamos verlo desde evaluar diferentes opciones de inversión, por ejemplo,
que estamos viendo varias opciones de locales comerciales y de alguna de ellas ofrece más que la otra, y en esa perspectiva, al hacer las comparaciones, ver qué ahorros se generaron, o en el tema de los costos, es decir, que a lo mejor lo que se iba a destinar a cierta partida de gasto, considerando otro tipo de estrategias, ya no se llevó a cabo ese gasto y automáticamente fue un ahorro para la empresa porque no hubo una salida de capital en un momento determinado. Entonces, si nosotros cuidamos estas cuatro variables, vamos a ver que existirá una interrelación muy fuerte con el concepto de diferencial de valor. Pero también entre estos conceptos va a haber una interrelación muy fuerte porque posiblemente la decisión de la inversión pueda tener implicaciones en aumento de ingresos, en reducción de costos y generación de ahorros, y así podríamos utilizar las demás variables en su relación con el resto. Entonces, si observamos con mucha calma, elegir el espacio, el diseño del espacio, no es solamente el procurar que se vea bonito, que se vea cómodo, que se vea, digamos, claro, fácil de recorrer, sino también que cumpla con estos elementos en el diferencial de valor. Por tal motivo, pues veamos algunos ejemplos de cómo podemos mezclar estas variables sobre este diferencial. Por ejemplo, cuando hablamos de la inversión en un establecimiento, podríamos tomar varias opciones. Algunos emprendedores deciden comprar un terreno cuando éste está disponible, igualmente que sea, como lo vimos en localización, que cubra con todos los trámites legales. Y el comprar un terreno automáticamente le está diciendo al negocio que con el paso del tiempo va a generar un valor indirecto porque el terreno no sufre depreciación. De hecho, el terreno puede tener una plusvalía con el paso del tiempo a través del buen uso que se le dé. Entonces, ahí tenemos una vía de cómo la inversión del terreno en el largo plazo podría ser recuperado y además con un plus que en este sentido sería el beneficio. ¿Ok? Igualmente, si habláramos, por ejemplo, de los locales comerciales, ahí no estaría, si están en venta, bueno, ahí tendríamos la ventaja de que a través de un buen asesoramiento contable, la depreciación que sufra el local comercial nos permitiría, por la vía fiscal, recuperar esa inversión y automáticamente tener una garantía de fuerza dentro del negocio. Entonces, esto responde también al diferencial de valor. Otro punto que es el incremento de los ingresos, como lo habíamos comentado, hacer o ver cuál uso comercial le podemos hacer a todas las instalaciones. En esta perspectiva, bueno, hablábamos del uso de los muros, pero también, por ejemplo, podríamos hablar de aquellos locales comerciales, si han tenido la oportunidad, por ejemplo, de entrar a aquellos que venden, por ejemplo, juguetes o piezas de colección o de antigüedad, se darán cuenta que de alguna manera aprovechan todos los espacios posibles dentro del local para ofrecer un producto determinado y así nosotros podamos tener esa gama diversa de oportunidades de compra y que de alguna manera podamos tener esa influencia en la generación de ingresos. Por ejemplo, podemos ver los juguetes inclusive en el suelo, pero con una forma, un orden que llama la atención desde que se entra. Podemos ver a lo mejor los juguetes pues colocados en ciertas paredes, pero con espectaculares y que a lo mejor habrá compradores que no les interesen los juguetes, pero sí les gustó el póster o les gustó la cartera de tarjetas y las compran precisamente porque es una mezcla de conceptos que van añadidos dentro de esta comercialización. Entonces, a lo mejor el proyecto, que es la venta exclusiva de juguetes, pues derivó en otros ingresos, como la venta de póster, como la venta de tarjetas, y también, por ejemplo, cuando ya uno va a estar comprando el producto, pues nos damos cuenta que hay como una en aquel muy, digamos, muy característico, muy peculiar, donde venden, por ejemplo, pilas o venden dulces o venden elementos que a lo mejor pueden ser accesorios o que puedan ser de interés del comprador y de esa manera se ahorran el estar acudiendo a otro establecimiento para de alguna forma
cumplir su lista de compras. Entonces, el aprovechamiento de todo el espacio tiene que hacerse con esa visión de que el cliente se sienta a gusto y que a lo mejor dentro de ese concepto, en el caso de los juguetes, pues pueda tener todo a la mano para no estar buscando en otros establecimientos. Entonces aquí estamos viendo que más allá de los ingresos directos, también se pueden tener ingresos indirectos. En el tema de la reducción de costos, podemos utilizar el concepto de la energía sustentable, es decir, que en lugar de, de utilizar, por ejemplo, la energía eléctrica convencional, a lo mejor puede contar con un panel solar y a partir de ahí puede generar la electricidad suficiente para la iluminación de las instalaciones. Eso de alguna manera, a través de una energía renovable, puede bajar de alguna forma el monto de la tarifa por consumo de electricidad y al mismo tiempo esto puede ayudar a que las utilidades con el tiempo se incrementen. En el tema de los ahorros, bueno, aquí podríamos hablar de que si un negocio quiere hacer publicidad, a lo mejor, primeramente, al tratar con 5 clientes y tratarlos muy bien, que estén felices por la compra que hicieron, por la estancia de lugar en el cual fueron atendidos, pues prácticamente los clientes pueden hacer la publicidad verbal entre personas allegadas a ellos, familiares, etc. Y sus recomendaciones de alguna manera es una forma de ahorrar el haber contratado a una agencia de publicidad o a una imprenta para que nos desarrollaran una campaña publicitaria o un volumen de volantes para poder estarlos repartiendo y de alguna forma tener así un impacto mayor sobre los consumidores potenciales. Entonces aquí, a través de los clientes, con su confianza, con el gusto en el que se encontraron con nuestro negocio, pues su publicidad va a hacer que el negocio pueda crecer de manera, digamos, indirecta y sin que la empresa haya tenido que desembolsar en una campaña que pudiera haber sido muy costosa y que a lo mejor el impacto no hubiera sido el mismo a como lo hubieran previsto los emprendedores con un trato directo con el cliente a modo de que se sienta feliz. De esta manera, si juntamos estos 4 elementos como ejemplos, nos daremos cuenta que hay una fuerte interrelación entre los mismos y eso va a generar de alguna manera que lo que se generó en reducción de costos tiene implicaciones en la recuperación de la inversión, tiene implicaciones en los ahorros. El tema, por ejemplo, de la generación de ingresos adicionales, de alguna manera rescata rápidamente lo que se está generando de inversión o que de esos ingresos adicionales se promueva una mayor inversión para reducir costos en el largo plazo o en su defecto para generar ahorros. Entonces, si nos damos cuenta, la mezcla de todos estos elementos puede ser sinérgico y de vital importancia para la permanencia del negocio en el mercado. Una vez que hemos explicado la esencia de estos conceptos sobre el diferencial de valor, ahora queda señalar cómo es que una vez localizado el espacio, el aprovechamiento del mismo. Estamos muy acostumbrados cuando nosotros vemos, por ejemplo, un listado de oficinas disponibles, de locales comerciales, de terrenos. Siempre hablábamos o siempre estamos expuestos a ver cuáles son las dimensiones, medidas comúnmente en metros cuadrados. En esta lógica, pues es muy interesante visualizar si las dimensiones van acorde a lo que nosotros observamos en el entorno, con los competidores, con negocios similares, etc. Pero algo muy importante en el diferencial de valor es de que solamente medir el área o la superficie en metros cuadrados no es suficiente para pensar en el gran valor que se le puede dar a este proyecto. En esa lógica, la percepción del espacio lo vamos a ver no solamente en los metros cuadrados, como lo platicamos en el diagrama anterior,
sino también en lo que yo le llamaría la generación de valor cúbico. Es decir, vamos a aprovechar cada espacio de las instalaciones para que tenga un potencial de valor. Es decir, que pueda generar ingresos, que pueda contribuir a la recuperación de la inversión, que pueda reducir costos o que pueda generar ahorros. Entonces, la generación de valor cúbico implica también ponderar y valorar la altura de estas instalaciones y cómo aprovecharlas al máximo. ¿Ok? En esa lógica, nosotros vamos a ver muchos negocios que van a aprovechar el espacio para diferentes formas de generar ingresos. Por ejemplo, hablábamos de las tiendas o de los establecimientos donde venden juguetes, donde venden, por ejemplo, piezas de colección. ¿Cuántos de ustedes no han experimentado, digamos, esa vivencia en donde entran a estos establecimientos y de repente ven en el techo, pues, los juguetes característicos de alguna película o de alguna caricatura o de un anime y se ven muy bien postrados en el techo y que le da un concepto diferente? Bien, eso hace que la instalación se vea diferente, se vea estética, pero eso también tiene generación de valor porque al ver este tipo de concepto y al compararlo con otros establecimientos, digamos, de juguetes y no ver lo mismo, significa ya ese factor diferenciador. En segundo lugar, el hecho de ver que esos juguetes están en el techo, de alguna manera nos motiva a pensar, ¿y si nosotros lo hacemos también en nuestras casas al comprar ese producto, cómo se vería? Se vería muy diferente a la de otras casas. ¿Por qué no intentarlo? Entonces, esto de la generación del valor cúbico o el valor al cubo significa aprovechar todo ese tipo de elementos que quedan desapercibidos por otros negocios y que nosotros lo podríamos ver desde el factor emocional en cómo generar valor. Entonces, eso genera una experiencia y por lo tanto, ya las instalaciones de un negocio no solo tienen que velar por, claro está, el cumplimiento de lo que dice la ley o la serie de normas, sino también qué es lo que nosotros podemos ofrecer adicionalmente, considerando las variables de ingresos, inversión, costos y ahorros. Por lo tanto, las instalaciones van a velar por sus exteriores, que los exteriores sean agradables, sean seguros, que brinden confianza, que en algunos casos sean distintivos, ¿ok? Y por el otro, que sus interiores tengan un concepto que brinden placer, que brinden una pérdida de noción de tiempo y sobre todo que permita crear un concepto integral para esta generación de valor. Claro está que los exteriores y los interiores dependerá de muchos factores, pero el factor más importante es de que esta diferenciación promueva la comodidad, promueva la seguridad, promueva la felicidad para todas las partes involucradas. Si observan en el tema de interiores, la pérdida de noción de tiempo es lo que se está viendo, por ejemplo, en muchas empresas, que para muchos empleados que se sienten cómodos trabajando en el mismo, observan que es como su segundo hogar y pasan horas y horas y horas trabajando, claro, apoyados también con una serie de remuneraciones muy, digamos, apreciables, y al mismo tiempo la apreciación por su trabajo. Entonces, cuando hay una pérdida de noción del tiempo, significa que el trabajador concibe al proyecto, al negocio como una segunda casa, se dedica al mismo con mucho gusto, con mucha pasión, y al mismo tiempo llega a suceder que no se da cuenta de que a lo mejor ya pasó la jornada de trabajo y no lo sintió, ¿ok? Es decir, que pasaron las 8 horas conforme a la ley de la jornada de trabajo y se pasaron como si hubiera sido una hora, una media hora, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver con un proyecto que está muy bien diseñado desde su parte interna y desde su parte externa. Derivado de esto, la generación de valor se va a apoyar de un concepto o de un elemento que es fundamental para la identidad del proyecto.
El concepto es la idea de fortaleza, la idea de visión que le va a dar grado de identidad al proyecto con solo su espacio, es decir, con solo sus instalaciones, sin decir una sola palabra, pero con solo ver las instalaciones, es el concepto que se va a estar manejando en el proyecto, tanto para proveedores, clientes, trabajadores, inclusive el gobierno, entre muchos otros agentes interesados o entes. El concepto va a permitir entonces correlacionarlo con el nivel de dimensiones necesario para tener las instalaciones conforme a los requerimientos, a las observaciones, a las preferencias de los emprendedores. Por otro lado, las divisiones, es decir, cómo va a estar organizado por dentro el espacio, ya sea dividido por eh, cubículos o oficinas móviles o oficinas fijas, según sea el caso. Cuál va a ser, por ejemplo, el área de alimentos, cuál va a ser el área de recreación, cuál va a ser el área de producción, entre muchas otras elementos de división. La fachada, que en pocas palabras es cómo vamos a ver el negocio en su parte externa, en donde el uso de tonos o colores distintivos es lo que le va a dar también fuerza de reconocimiento a las instalaciones del proyecto. Por otro lado, tenemos lo que son el diseño de interiores, que es una parte preciosa de un proyecto, porque es ahí donde nosotros vamos a definir cuáles son los materiales que deben tener, por ejemplo, las paredes o los muros, los techos, qué tipo de materiales de sustentabilidad podrían ser, eh, digamos, estratégicos, no solo para la cuestión de la reducción de costos o la generación de ahorros, sino también que pueda proveer al cuidado del medio ambiente, la iluminación, que es fundamental para incrementar la productividad, pero también para sentirse a gusto trabajando. También el hacer que esa iluminación combinada con los tonos, con el mobiliario, con el equipamiento, permita tener una gran experiencia que genere placer al trabajar. Otro punto importante es el equipamiento, que estamos hablando desde lo que serían las máquinas idóneas para la esfera productiva, como también todo lo que sería las herramientas, los equipos secundarios, el mobiliario de oficina, entre muchos otros elementos. Otro elemento es el personal que va a estar involucrado en el proyecto. Ya desde aquí, de manera intuitiva, tenemos que visualizar qué tipo de personal vamos a querer en el proyecto. Un personal desde lo que es la calificación, cuánta preparación tenga, eh, el nivel de salarios o el nivel de remuneraciones que se va a otorgar, entre otras vertientes. Como nosotros habíamos platicado, toda esta observación del espacio se va a convertir en un estudio formal, apoyado con lo que vimos en el estudio de localización. Como nosotros vimos que hay un dilema entre la subjetividad y la objetividad, el concepto tiene que estar apoyado de estas dos gamas para que tenga una funcionalidad no solamente técnica, administrativa, sino también por el lado emocional. Entonces, aquí ya en esta parte del estudio es importante o es conveniente contar con una asesoría especializada en personas que conozcan de alguna manera cada uno de estos rubros que hemos mencionado. Su opinión y la forma en cómo se proceda para el diseño de las instalaciones es, digamos, neurálgica, pero ellos solamente van a darle esencia a la idea que nosotros como emprendedores tengamos en el concepto. Una vez que nosotros podamos transmitir ese concepto, el cuerpo especializado lo que va a hacer es darle ese molde adecuado, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su preparación en sus campos, para que ese espacio pueda cumplir con todas las líneas que exige, por ejemplo, la ley, el aparato administrativo, el aparato organizacional, el aparato operativo, y nosotros tener respaldado toda esa gama con el concepto esencial de acuerdo a las preferencias que se mencionaron en la primera parte
de esta presentación. Una vez que hemos analizado el precioso mundo del diseño del espacio, queda analizar la optimización de los elementos mediante una metodología muy sencilla y que nos va a ilustrar también cómo es que este aprovechamiento de los recursos puede darle una mayor fuerza a lo que es el diferencial de valor, elemento o situación que veremos en nuestra sesión siguiente. No queda más que agradecer su atención y que le den clic a la campanita del canal para que estén atentos a la notificación del siguiente tema. Muchísimas gracias. Bonito día.